En esta caja, señores, viene algo único en el mundo. Soy el propietario de 2 piezas de las que solo existen 2. No es una edición limitada, no son piezas que puedes conseguir en cualquier lado, solo son para coleccionistas muy especiales. Ni Bruce Pascal ni el coleccionista más picudo de aquí de México las tiene, más que yo. Quédate hasta el final de este video si eres amante de los coches, porque vas a ver 2 piezas únicas que jamás vas a poder tener. Es más, si tú me dices que tienes una de estas piezas en tu casa, te la regalo. No son nada baratas, son exclusivas. Créeme que no te vas a arrepentir de ver lo que viene aquí. Rápidamente vamos a hacer un unboxing de esta caja, así es que ponte cómodo y bienvenido a un nuevo video de Custom México. Para abrir esa caja ya me traje unos guantes porque las piezas son tan valiosas que no las puedo tocar con la mano. Pero antes de hacer eso, yo quiero enseñarte un poquito de cómo más o menos funciona el mercado de los coleccionables de los coches Hot Wheels. Esto que tenemos aquí es un Super Treasure Hunt. Digamos que es exclusivo, más o menos. Para mi gusto no son tan exclusivos porque los puedes encontrar colgados. Hoy en día sí es muy difícil de encontrar porque obviamente ya sabemos que están muy acaparados, muy buscados. La banda ya no los deja por nada. Una pieza de estas, que digamos que es lo que sigue después de lo básico, las puedes llegar a conseguir entre 300 pesos, que sería su precio de salida, y hasta los 3,000 pesos, dependiendo de qué pieza sea. Porque sí, en el mercado secundario se venden piezas muy pero muy caras. Así es que una vez que están fuera de la fábrica ya va a depender mucho de dónde la consigas, qué tanto la quieras, pero más que nada, qué tanta gente la esté buscando. Existen piezas que no valen nada, o sea que realmente se llegan a vender hasta en 150 pesos porque nadie las quiere. Esto es hablando de Hot Wheels después de lo básico. ¿Cómo puedes identificarlos? Fácilmente. Llantas de goma, aquí trae el logo de Super Treasure Hunt, por eso tomé este porque se ve fácil, y es una pintura tipo Spectra. Esto funciona para los básicos. En el mundo del coleccionismo también están los premium, digamos algo como este Ferrari que tenemos aquí, el cual voy a abrir, como no, vamos a abrirlo aquí en vivo. Este Ferrari, cuando recién se volvió a adquirir la licencia, no este no llegó tan caro, pero había unos que eran muy caros y muy cotizados, ¿no? Estas piezas tampoco son exclusivas porque son premium normales. El chase de alguna de estas piezas premium, que no tengo ninguno por cierto, no me gustan tanto y no voy a pagar 2,000, 1,500 pesos, 3,000 por una pieza en color negro. Salen justamente en color negro y dependiendo de qué tanto los busquen es lo que se va a pagar por esta pieza. Ojo, hay una versión de este que es el Roxy. Es un chase que salió en color rosita y ese se llega a vender hasta por ahí de los 3,000, 4,000 pesos. Una verdadera locura. Algo que realmente yo no pagaría. Al final del día, el secreto de los chase, de los Super Treasure Hunt, es que tú los encuentres colgados, que puedas adquirirlos en una tienda y que te salga ese tesoro. Lamentablemente, por todo lo que pasa en el mundo de los Hot Wheels, pues esto no se puede. Ahora, ¿qué tan exclusivo sería una pieza premium? Pues no tanto. Ya sea en sus versiones normales o en sus versiones chase, hay miles por todo el mundo. No son piezas únicas, no son piezas que digamos que solo sea para una sola persona. Hay miles y me atrevería a decir incluso que de los premios normales ya hay millones. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variantes. Hot Wheels como coleccionable, como juguete, fabrica demasiado. Así es que, ¿qué crees? Estos premium no son tan cotizados. Digamos que los chase un poquito, pero no exclusivos. Ahora, hay otro tipo de piezas, hablando del mundo de los Hot Wheels, que son estas chuladas, los RLC, que estos sí, señores, son muy buscados, muy cotizados. Solo se pueden conseguir a través de Material Creation, en algunas ocasiones son limitados, pero hablando de limitados nos referimos a 2,000, 3,000 piezas, en ocasiones 20,000 y en ocasiones, como es el caso de este Porsche, pues no traen numeración, por lo que no sabemos cuántas piezas sean. Así es que decir que son exclusivos, pues no lo son realmente. Puede haber cientos, puede haber miles, así es que decir cuántos son, cuántos hay de cada uno, pues quién sabe. Ahora, hay que recordar que la RLC te venden la exclusividad como algo para los colores, para los modelos, es decir, puede ser que de esta pieza mañana salga otro en color morado y que digan limitado a 2,000 piezas, va a ser a 2,000 piezas ese color, ese diseño, esa tarjeta, no así este Porsche, porque de este Porsche, ¿qué crees? Hay miles. Entonces, ¿qué tan exclusivos son? Muy poquito exclusivos. Al final del día es buena opción si tú quieres comprar para coleccionar, si tú quieres comprar para invertir, lo que tú quieras. Para mí los RLC son de lo mejor que existe porque nunca bajan de precio, siempre tienden a subir y a subir y a subir. Entonces,
o se mantienen por lo menos. Entonces este tipo de piezas valen mucho la pena, sí, las pueden coleccionar, sí. Obviamente recuerden que el coleccionismo no es de invertir, el coleccionismo no es de que tengas una pieza exclusiva, el coleccionismo es de coleccionar lo que a ti te guste, lo que a ti te apasione. Si tú quieres coleccionar una pieza de estas, que para mí son las mejores, ¿no? Básicos por ahí de los 80s, 90s, no es cierto, es del 2000. Básicos por ahí del 2000, que eran de metal todavía, metal, con buen diseño, pues está bien. Cada quien colecciona lo que quiere. Pero en este caso estamos hablando de exclusividad, porque muchas veces pensamos, son piezas únicas. Por ejemplo, miren. Esta fue una pieza que salió ya hace muchos años y se consideraba rara. ¿Por qué? Porque si se fijan, no es Super Treasure Hunt, tiene llantas de goma, pero es una edición especial que salió de este modelo, de esta tarjeta. Tiene una pintura tipo Spectra, también está muy bonita. Pero ¿qué creen? Esta es una de las piezas que más barato se vendían en el mercado secundario. Esta pieza rondará por los 200 pesos, 160 pesos. Y es una pieza muy bonita del 2012. Nada más, qué chulada, ¿eh? Un vehículo de Fórmula 1. Sin embargo, a pesar de ser bonita, a pesar de tener llantas de goma y un diseño espectacular, pues ¿qué creen? Los coleccionistas no la buscaban tanto e incluso la agarraban para quitarle las llantas, porque las llantas están rotuladas. Se veía espectacular en algunos coches. Entonces, lo exclusivo y lo raro sí es especial, pero siempre colecciona lo que a ti te guste. Otras piezas que son muy buscadas, señores, son las piezas de convención. Como en este caso esta pieza que es de la Comic Con del año pasado, un set de Volver al Futuro espectacular, que cuando salió se vendió por ahí de los 1000, 2000 pesitos, hoy en día llega a costar hasta 4000, 5000 o más. Una verdadera locura, pero de igual manera hay miles de estas piezas en el mercado. No se sabe cuántas son porque estas no venían numeradas. Son piezas muy padres, son piezas únicas, pero tampoco son exclusivas, señores. Muy, pero muy bonitas, muy buscadas también, pero no se le puede llamar que sean exclusivas o únicas, porque hay bastantes. No todo es Hot Wheels y existen otras marcas como Mini GT, que ya también tiene piezas Chase y piezas muy bonitas, pero ¿qué creen? En algunas tarjetas, en algunos modelos, viene la cantidad de piezas que se fabrican, como en el caso de M2, que dice son, no sé, 2000 piezas. Pero únicamente, igual que como Hot Wheels, son 2000 piezas de este modelo, de este color. Es decir, de este diseño como tal del coche. Va a haber 2000 piezas así, tal cual. Tampoco son meramente exclusivas, porque estamos hablando de que después va a salir otra variante con otras 2000, otra variante con otras 5000 y así. Espero que más o menos haya quedado claro. En todas las piezas, de todas las marcas, incluso ya hay Chase. Y los Chase digamos que son más raros, pero muchas marcas no te dicen cuántos son. ¿Por qué? Porque se vuelve más complicado de coleccionar. Esto está muy rápido porque no quiero que te aburras, pero me gustaría dejar en claro y que ustedes sepan qué realmente es una pieza exclusiva. Y ahora sí, vamos a abrir lo que nos llegó. Comprar o tener una pieza de estas no es solo comprar un coleccionable, es vivir toda una experiencia. Hoy te voy a enseñar en dónde y cómo lo puedes conseguir. Pero les digo, no es solo que tú pidas una pieza, es que tú vivas la experiencia de algo que nadie más tiene, que es único. Y el nombre del que tú quieras, ponme aquí el nombre del que tú creas que la puede tener y te apuesto a que no lo tiene. Vamos a sacarla con cuidado, obviamente viene perfectamente empacado. Y obviamente vamos a verlos a detalle, ¿eh? Son dos piezas. Voy a sacarlas con mucho cuidado. Vamos a ver. Me gusta que vengan perfectamente empacadas. Vean nada más. Chequen esto. Vienen juntas. Realmente no sé cómo las hayan empacado. Creo que lo abrí al revés. Vamos a romper esto. Ay, estoy nervioso. Tenía mucho que no abría algo tan exclusivo. Ya saben que a mí me gusta de todo, si las abrí al revés. Vean nada más, vienen perfectamente protegidas y cubiertas. Obviamente, no son piezas baratas. O bueno, decir barato o caro es complicado, ¿no? En el coleccionismo no es así como que decir que algo, tengo que verlo con cuidado, que algo pueda ser barato, ¿no? Recordemos que el coleccionismo puede ser tan caro o barato como tú quieras. Vamos a verlo con cuidado. Vean nada más esto. Esta pieza es de nuestros amigos de SH Collector. Ay, esta la quiero abrir al último.
Porque sí, como están viendo aquí, esta es una pieza bañada en oro. Vean nada más. Oro de 24 quilates. ¿A poco no? Es algo increíble. Vamos a dejar esta pieza para el último porque es la más espectacular. Y vamos a abrir esta. Como les digo, lo más importante de comprar con nuestros amigos de SH Collector es que vivas la experiencia. Vean nada más la caja. El branding que tiene es buenísimo. Vamos a sacarla con cuidado. Vean esto. SH Collector. The Silver Collector. Este es un Lamborghini, primera edición. ¡Ay! ¡Qué nervios! Vamos a sacarlo con cuidado. Vean nada más el detalle que tiene. Les voy a enseñar todo tal cual es. Vamos a abrir la pieza, vamos a analizarla. Yo quiero que ustedes vean todo a detalle. Déjenme. Miren, tiene imanes, es magnético. Vean esto. Wow. Imanes de neodimio. Vamos a sacarlo. Vean nada más. Viene aquí su tarjetita. Edición limitada. Tiene un certificado de Silver Countach. Obviamente yo les voy a dejar las redes sociales de nuestros amigos de SH Collector en todas partes para que ustedes las vean. Y si les gusta, vean esto. Wow. Vean la presentación que tiene. Está bañado en plata. Es único en el mundo, no hay otro más. Wow. Obviamente vamos a sacarlo porque yo quiero admirar el detalle. Algo de lo que y a mí me encantan los coleccionables es que puedas sacarlos, ver el detalle que tiene, incluso si es posible jugarlos, que estas piezas no son para jugar, son para coleccionar. Entonces me encanta verlos, poderlos sentir en mis manos. Vean nada más. Está bien bonito. Pequeño trapito para que tú lo puedas limpiar. El detalle que tiene es espectacular, Está precioso, nada más. Está bien bonito. The Silver Collection 2 de 15. Les decía que cada pieza es única. Aquí no es una máquina que está haciendo muchas. Cada una de estas piezas son hechas a mano. Son artistas que se dedican precisamente, única y exclusivamente, a diseñar este tipo de piezas. Me encanta la presentación que tiene, me encanta el detallado que tiene. Chequen la parte de los retrovisores, se ve muy bien. También la parte de los faros se ve espectacular. La parte de atrás, las luces, todo está perfectamente detallado. Si no me equivoco, y si me equivoco ahí me corregirán mis amigos de SH Collector, la base que tiene es de un Mini GT. Está precioso, me encanta. Cuéntenme qué opinan, ¿les gusta o no les gusta? Para mí es espectacular, es una pieza única, como les dije hace un momento. A pesar de que aquí dice que hay 15, ese es el número 2. Esta pieza es única. Como les dije, está hecha por artistas que se dedican a trabajar la plata y el oro. Entonces eso lo hace especial. Está precioso. Muy bonito. Aquí viene algo más. ¿Qué es esto? A ver. Guantes, ¿qué tal? Y yo agarrándolo así con la mano. Vienen unos guantes porque obviamente estas piezas, pues la idea es no mancharlas. ¿Por qué trae guantes? Porque nada más que son para mano más pequeña. Estoy bien manón. Y son como que todas unas manos muy chiquitas. No me quedan. Estas piezas no se deben de tocar a mano. Como sabemos, en el cuerpo nuestros dedos tienen grasita. Y si tocamos estas piezas se van a manchar. Que no pasa nada, al final del día tú las puedes limpiar con el trapito que viene aquí. Es todo un kit. Eso está genial porque no te venden solo la pieza, ¿no? Te venden la experiencia. Vamos a darle una limpieza por ahí. ¿Qué tal? Sí, está precioso. Vamos a ver la segunda pieza que tenemos por aquí de nuestros amigos de SH Collectors. Que esta pieza, créanme que es espectacular. Chequen esto. Vamos a abrirla con cuidado. Me encanta que sea magnético. Estoy bien emocionado. Ya hice aquí mi relajo. Siempre hago un mugrero. Pero bueno, vean esto.
Me encanta cómo lo diseñan, cómo lo hacen. ¿Vieron la primera tarjeta? Esta es dorada y esta de acá es plateada, ¿no? Obviamente dependiendo de la pieza, ¿no? Este está bañado en oro de 24 quilates. Vamos a sacarlo. Esto creo que soy el único. Estoy seguro que nadie más lo tiene en este momento, señores. Nadie más porque, hasta donde entiendo, es un lanzamiento. Soy el primero en tenerlo y solo van a ser 12. Y este es el 5, si no me equivoco. Wow. Vamos a sacarlo con cuidado. Vean esto. Chequen nada más. Un Koigen Reguera 9 de 12. Bañado en oro de 24 quilates. Aquí trae su trapito. Vean, hasta el trapito está bien bonito. Cuánta elegancia, muchachos. Nada más, qué chulada. Está precioso. Sus rines también bañados en oro. La parte de atrás también baño de oro. Está espectacular. Como les dije, a mí me encanta verlos así, sentirlos así. Es más, hasta quisiera, no puedo, pero quisiera sacarlo de aquí y ponerlo a rodar. Obviamente estos coches no son para eso, no son para rodar, son para coleccionar. Y seguramente los coleccionistas que coleccionan ya a este nivel, pues se van a enojar conmigo por quererlo sacar, ¿no? Esas piezas son para exhibir, son para que tú la tengas así en tu coleccionador, incluso para que la tengas con su base, ¿no? Y su protección así. Un buen regalo también. Vean nada más, qué bonito está. Señores, una pieza de colección bañada en oro de 24 quilates. ¿A poco no es una locura? Algo que me encantó, señores, es que esta tarjetita, este QR que viene aquí, es para que tú veas el historial de tu pieza. Es decir, puedes ver toda la información de ella y saber que es una pieza original fabricado por SH Collector. Eso está genial porque puedes ver cómo se fabrica, cómo se hizo. Todo lo que quieras saber de tu pieza con esta tarjetita que viene incluida lo vas a saber. Yo les voy a dejar aquí abajito de este video las redes sociales de mis amigos de SH Collector para que vayan y los visiten. Pueden escanear también su código de barras, están por acá. Están preciosas las piezas, hermosas. Muy recomendables ellos, hacen envíos a todas partes. Si tú quieres, te interesaría alguna de estas piezas que, como te dije, nadie más las tiene, ni Bruce Pascal, nadie más puede tener este tipo de piezas. Son únicas, hechas por artesanos que trabajan el oro y la plata. Es decir, estas son piezas consideradas como de joyería. Son hechas por artesanos joyeros que se dedican meramente a la parte de hacer obras de arte, a hacer joyas, a hacer pues todo lo que tiene que ver con joyería y piezas únicas de colección. Si tú quieres algo así de especial, comunícate con mis amigos de SH Collectors y ellos te lo pueden hacer o te pueden enviar una de estas piezas. Seguido andan haciendo lanzamientos, pero son para clientes de verdad muy especiales, muy refinados. Piezas que yo digo que sí son únicas. No son Super Treasure Hunt, que hay millones. No son Chase, que hay millones y luego en color negro. Solo ve la calidad del detalle que tiene, ve el verde que tiene. Es un diseño espectacular, algo único. Y esto solo con nuestros amigos de SH Collectors. Obviamente esto lo voy a poner en una colección, en un lugar muy especial, muy pero muy especial. Porque yo no quiero ni tocarlos. De verdad, son geniales. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Tienes una pieza así, única? ¿Tienes alguna pieza de mis amigos de SH Collectors? ¿Has tenido alguna pieza de oro o de plata? Te voy a leer acá abajito en los comentarios. Recuerda que soy Daniel Vázquez en México. Nos vemos en la siguiente, señores, con otro nuevo video. Sean felices, muchachos. Coleccionen lo que ustedes quieran. Pero si quieren exclusividad, estas piezas sí lo tienen. Nos vemos en la siguiente. Sean felices. Adiós. Bye.